Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. El Espíritu Santo me ha estado inquietando acerca de volver a revisar las bases y los fundamentos de lo profético. Así es que hoy voy a poner un fundamento en cuanto a las dimensiones del campo profético. Y tenemos un diagrama, quiero que me pongan el diagrama por favor, porque en base a eso vamos a hablar. Entonces, básicamente, vamos a ver multimedia, ahí está, mire qué rápido, ni he terminado de decir y ya reaccionaron. Básicamente, hay 3 dimensiones o 3 niveles en el campo profético. Es muy importante, aunque usted crea que lo sabe, es importante que ponga atención para que podamos discernir realmente cuáles son los niveles que hay en lo profético y para que no haya una confusión, tanto para nosotros como en el caso de los ministros, que no haya una confusión en cuanto a las personas que se congregan con ellos. Entonces las 3 dimensiones básicamente son: la primera, el espíritu profético. Yo voy a ir hablando de cada uno de ellos. El segundo nivel de las dimensiones es el don de profecía, pero yo quise agregar, y esto por revelación del Espíritu Santo, los dones de revelación. O sea, el segundo nivel del campo profético tiene que ver con dones del Espíritu Santo que están vinculados con lo profético. Y el tercer nivel es el oficio del profeta. Debemos entender que lo profético tiene que ver con revelación. No hay nada profético si no hay revelación, porque la revelación te muestra el pasado, el presente y el futuro. A través de la revelación del Espíritu Santo puedes conocer los pensamientos de Dios, lo que está en la mente de Dios, pero también lo que está en la mente de las personas. A través de lo profético puedes ver el diseño de una persona, el futuro, para qué Dios lo creó, para qué Dios lo formó. Pero estas dimensiones, que son 3, ¿verdad? Básicamente, es como que fueran en aumento, si pudiéramos decir así. Pero no necesariamente el que opera bajo el espíritu profético tiene luego que operar en el don de profecía y tampoco se convierte luego en un profeta. Son independientes, pero son niveles graduales de alguna forma. Entonces vamos a hablar en primer lugar del espíritu profético. El espíritu profético nosotros lo vemos en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Espíritu Santo no vivía dentro del corazón de las personas. En el caso de los profetas que Dios había elegido para hablar a través de ellos, el Espíritu Santo venía sobre los profetas, les daba el mensaje y luego el Espíritu Santo se iba. O el Espíritu Santo los fortalecía para realizar aquello para lo cual Dios los había llamado, pero luego el Espíritu Santo se iba de ellos. No era que permanecía con ellos, sino que iba y venía, iba y venía. Entonces, el espíritu profético se manifiesta en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Una de las primeras ocasiones o de los momentos en los cuales vemos el espíritu profético operando es cuando Dios le dice a Moisés que busque, que llame a 70 de sus líderes y que él va a tomar del Espíritu Santo que está sobre él y va a poner en esos líderes de ese mismo espíritu. Y ya vamos a ver la cita bíblica en Números. Pero quiero que tome nota que el espíritu profético es, digamos, el primer nivel del campo profético, que es la manifestación profética del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta proféticamente, se le llama espíritu profético. Hay muchas formas como el Espíritu Santo se manifiesta. Puede manifestarse como poder, digamos, pero cuando se manifiesta proféticamente se llama el espíritu profético. Está vinculado con el profeta Elías
Y también el espíritu profético ha sido profetizado para este tiempo, está directamente relacionado con la unción profética en este tiempo. Y también cuando usted tiene varios profetas reunidos en un lugar, en una asamblea, se puede manifestar el espíritu profético sin que las personas que lleguen sean profetas. Y ya vamos a ver también una escritura al respecto. Cuando hay adoradores de corazón, no necesariamente que cantan cánticos de adoración, sino adoradores, como los que habla la Escritura en Juan 4, adoradores en espíritu y en verdad, y están reunidos, se puede manifestar también de manera más fácil el espíritu profético. Y el espíritu profético provoca una sensibilidad en el creyente a la impartición. Por eso, cuando hay un profeta que está ministrando en el lugar, usted percibe una mayor sensibilidad a captar la palabra que se está dando, la instrucción o la directriz. Porque nosotros somos un ministerio profético. Y cuando un profeta viene a impartir a gente profética o en un ministerio profético o donde hay un ámbito profético conquistado, es mucho más fácil la impartición. Un profeta que venga a ministrarles o a impartirles a ustedes va a decir, ay, fue bien fácil fluir, no tuve problema, no tuve oposición, la gente me estaba jalando, me estaba demandando. Y sin embargo, ese mismo profeta puede ir a una denominación donde no se cree mucho en lo profético, donde no fluyen en lo profético, y el mismo mensaje puede encontrar oposición de parte de las personas porque el ámbito no está propicio para que pueda fluir. Ok, y en la adoración profética y en la intercesión profética lo que se manifiesta es precisamente el espíritu profético. Muy bien, vamos a Números capítulo 11, si nos ayudan aquí, mire. Esta es Nueva Versión Internacional, no importa cuál usted va a leer. Y lo escogí por alguna razón, está más claro. Aquí es cuando Dios le dice a Moisés que convoque a los 70 ancianos. Y estos vienen a la puerta del tabernáculo, después, ¿verdad? Vemos, y una de las cosas interesantes es que cuando Dios toma del espíritu profético que está en Moisés y lo pone sobre los 70, lo primero que hacen es comenzar a profetizar. Entonces veamos, dice en el verso 24, Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Quiero decir algunas cosas acá. La versión Reina Valera es un poco más confusa, por eso elegí la Nueva Versión Internacional. Y hay algunos que en base a esa traducción un poco confusa enseñan y no pretendo entrar en controversia con nadie porque son ministros de peso los que lo enseñan así, pero yo quiero decir cuál es mi perspectiva y lo que yo he entendido. Hay muchos que enseñan que Dios estaba impartiendo a los 70 del espíritu humano de Moisés. Yo creo que eso no puede ser posible, eso contradice toda la naturaleza de Dios y de nosotros. No puede Dios sacar el espíritu humano de alguien porque de eso proviene la vida, el Zoe de Dios, y repartirlo. Pero sí puede Dios del espíritu profético que reposa sobre alguien repartirlo en los demás, porque es el mismo Espíritu Santo en una manifestación profética, de manera que estos 70 ancianos pudieran funcionar o fluir como lo hacía Moisés por la operación del Espíritu Santo que ahora iba a estar sobre esos 70 ancianos, ¿verdad? Sabemos que hubo dos, Eldad y Medad, que no llegaron a la convocatoria, se quedaron allá afuera por alguna razón que no entendemos, y llegó Josué muy molesto
y le dice Moisés, allá están Eldad y Medad que están profetizando también, impídeselos. Y Moisés le dice, ¿y tú por qué tienes celos por mí? Ojalá, dijo, que todos profetizaran. O sea, Moisés no estaba en el tema de que aquellos por ser desobedientes que no vinieron a la convocatoria, que no profeticen, no. Si eran de los ancianos que deberían de ser impartidos, pues qué bueno que también estuvieran profetizando. Pero entonces quiero que entendamos que el espíritu profético es una manifestación o una forma de manifestación del Espíritu Santo que está sobre o estaba sobre Moisés en este caso. Y Dios mismo lo que hace es que hace una impartición hecha por Dios, no necesariamente directo de Moisés, sino por el deseo del corazón de Dios, para que todos los que estaban con él pudieran también profetizar y fluir como Moisés. ¿Sí estamos? Le pongo otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6. También lo tengo en Nueva Versión Internacional. Y aquí se trata de Saúl, se trata de Samuel, de David. Dice, de ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. O sea, había un lugar santo dedicado al Señor en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¿A quién le dice esto el Señor? Hable sin miedo. A Saúl. Saúl, el rey, el primer rey de Israel. Le hago una pregunta. ¿Saúl era profeta? ¿Qué andaba haciendo Saúl cuando el Señor lo encontró? Andaba buscando unas burras perdidas del papá. Lo que menos pensaba era en profetizar, ¿verdad? ¿Quién que anda buscando unas burras perdidas se le ocurre que va a profetizar? Definitivamente que no. Qué bueno verte. Y entonces Dios le dice, te vas a encontrar con una compañía profética. Eso es lo que le está diciendo. Un grupo de profetas que bajan. ¿De dónde venían? A ver, dígame. De Ramá, Nayot de Ramá. Ok, del lugar alto. Del lugar alto donde se reunían los profetas. Iban a bajar y adelante de ellos que iban los músicos, los cantores, eran parte de la compañía profética. No necesariamente tal vez eran profetas, pero eran proféticos. Y siempre que nosotros vemos lo profético, juega un papel importante la música y la adoración a Dios. De alguna manera te inspira más, no sé, pero sobre todo si están conectados en el espíritu. Así es que se los iba a encontrar. ¿Qué era lo que estaban tocando? Liras, flautas, panderos, nada acústico, todo acústico, nada electrónico, ¿verdad? Ok, necesitamos más de esos músicos que puedan cantar, tocar con instrumentos acústicos para que bajen de la montaña sin necesidad de estar conectados a la energía eléctrica, ¿verdad? Ok, a muchos les va a tocar levantar altares de esa manera, con instrumentos acústicos. Bueno, y entonces ellos cuando bajen van a estar profetizando, le dice a Saúl. Y cuando te encuentres con ellos, algo va a pasar. Tú vas a ser mudado en otro hombre y tú vas a empezar a profetizar. Ahora, el que Dios le dijera a Saúl que él iba a empezar a profetizar no quiere decir te vas a convertir en un profeta. No, de ninguna manera. Solo le dijo que al tener contacto o al encontrarse con la compañía profética, él iba a comenzar a profetizar. ¿Qué es lo responsable
para que Saúl comenzara a profetizar? El espíritu profético que estaba sobre Samuel y todos los que venían en la compañía que venían profetizando. No es porque Saúl se convirtiera en un profeta, no es que Saúl tuviera el oficio del profeta, sencillamente el espíritu profético iba a venir sobre Saúl e iba a comenzar a profetizar. Yo recuerdo cuando estábamos allá por Maprosa, en una ocasión, uno de esos días que había una borrachera, una embriaguez en el espíritu, entiéndase, borrachera no de vino normal, natural, sino del Espíritu Santo, y la gente revolcándose, pasó por ahí un borrachito, y el borrachito comenzó a hablar en lenguas del espíritu. ¿Por qué? Por el espíritu profético que se estaba moviendo en ese lugar. A lo mejor no lo volvió a hacer, pero el espíritu profético en ese momento provocó en él una liberación. Yo espero que la juma se le haya pasado también, no solamente haya hablado en otras lenguas. Entonces, eso es lo que ocurre con el espíritu profético. El profeta Joel, en el Antiguo Pacto, él profetiza lo que iba a ocurrir en estos tiempos. Y él habla primero de la restauración, que se va a restaurar y ser restituido lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y todo. Pero que después de esto, después de la restitución, entonces vendría el Espíritu sobre toda carne, y que comenzaría a ver manifestaciones proféticas. Mire Joel capítulo 2, verso 28. Después de esto, y si usted se pregunta cuál es esto, tiene que leer lo anterior y se va a dar cuenta que tiene que ver con la restitución. El tiempo en que las eras se llenarán de trigo, los lagares de mosto, etcétera. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, dice Nueva Versión Internacional. Si usted está leyendo Reina Valera, dirá sobre toda carne. Quiere decir que este derramamiento del Espíritu Santo no es solo sobre la iglesia. Esto que está profetizado en Joel capítulo 2. No es un derramamiento solamente para los que estén unánimes juntos ni los de la iglesia. Está hablando de un derramamiento del Espíritu Santo sobre todo hombre, todo ser humano, todo individuo del género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Si ustedes de los que subraye, profetizarán. Y mire qué sabio fue Joel, que sabía lo que iba a haber ahora con la diversidad de género, etcétera, que puso sus hijos y sus hijas profetizarán. No lo dejó genérico, fue muy específico, ¿verdad? Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. O sea que si usted está teniendo sueños proféticos, probablemente usted es un anciano, ¿verdad? Los ancianos son los que soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Está hablando de los sirvientes, de los empleados domésticos, etc. Esta promesa es también parte de la manifestación del espíritu profético que aún no ha acontecido, que aún estamos esperando. Y muchos no están esperando porque creen que el cumplimiento fue en el aposento alto, en el libro de los Hechos capítulo 2. Pero yo entiendo que todavía no se cumplió completamente, aunque lo dice abajo de Hechos 2. Y dice, esto es de lo que habló el profeta Joel, pero yo puedo decirle con certeza que fue un cumplimiento parcial, no ha habido un cumplimiento total, porque cuando usted lee la profecía del profeta Joel, dice
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y luego comienza a leer sobre las cosas que van a ocurrir en los astros del cielo, la luna, etc. O sea que parte se cumplió en el aposento alto, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, pero todavía falta el cumplimiento pleno de esta profecía. ¿Cuándo va a ser? Antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Cuándo va a ser? Después de la restitución de todas las cosas que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Cuándo va a ser? En la lluvia tardía. Ya en el aposento alto se cumplió la lluvia temprana, pero falta la lluvia tardía sobre la tierra. Así que todavía estamos esperando esa manifestación del espíritu profético. Ahora, otra manifestación del espíritu profético que lo podemos ver claramente en las escrituras es el espíritu de Elías. Cuando se habla del espíritu de Elías, entendemos que es el espíritu profético que estuvo sobre Elías. No estamos hablando del espíritu humano del profeta Elías, está conmigo, ¿verdad? Sino la manifestación profética del Espíritu Santo que estuvo sobre el profeta Elías. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Elías? Hubo una frase que él dijo, que es la que tiene que ver con cómo será la manifestación del espíritu profético en este tiempo. Le dijo: Jehová, Jehová, óyeme, tú que haces volver el corazón de ellos a ti, tú que haces volver el corazón de los hijos al Padre, escúchame. Y Dios respondió a Elías. Y una de las características del espíritu profético es que hace que haya una reconciliación entre padres e hijos en todos los niveles. O sea, Elías estaba hablando de los hijos de Dios que todavía andaban apartados y que la predicación o la manifestación o lo que hizo el profeta Elías hizo que el pueblo de Israel, que estaba claudicando entre dos pensamientos, que un día estaban con Baal y otro día estaban con Jehová, ellos se volvieran al Padre Dios y dijeran: definitivamente Jehová es Dios. Entonces hoy día el espíritu profético también se va a manifestar como se manifestó sobre el profeta Elías. Y la ministración de aquella gente sobre quien reposa el espíritu profético será tal que su impartición, su palabra, su ministración hará que la gente ame más a Dios, hará que la gente se vuelva al corazón del Padre, hará que los que estaban medio descarriados se decidan y digan: ciertamente Jehová es Dios y yo lo voy a amar con todo mi corazón. El espíritu profético operando en este tiempo será la mayor manifestación de que alguien es genuinamente un hijo de Dios o un profeta de Dios. El espíritu profético puede acompañar el ministerio del profeta, pero también puede acompañar a un hijo de Dios que es profético, aunque no sea profeta. Pero si su impartición hace que la gente ame más a Dios, es genuino, es verdadero. Alguien puede tener unas revelaciones así de unas dimensiones tremendas con saltos cuánticos y todo lo demás, ¿verdad? Pero si la palabra no provoca en el corazón de las personas que amen más a Dios, poco fruto nos deja. Porque ¿qué es lo que nos deja? Gente más cabezona, gente con más conocimiento, gente más intelectual. Pero creo que Dios y nosotros no queremos más gente más intelectual, no menospreciando a los intelectuales, pero no es lo que se busca en este tiempo, sino que queremos que el corazón de las personas se vuelva a Dios plenamente, sean o no intelectuales. Uno no le quita lo otro, pero que los mensajes en este tiempo provoquen que la gente ame más a Dios, que se acerque más a Dios, que digan: yo necesito del Señor, yo quiero entregarme al Señor. Que cuando usted haga un llamado, la gente se volque al Señor, quiera amar más a Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Entonces, el espíritu profético que estuvo sobre el profeta Elías, que se llama el espíritu de Elías,
es el mismo que operó sobre Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista vino a hacer? A preparar el camino al Señor. ¿Cómo preparó el camino al Señor? Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la gran predicación de Juan. Juan, creo yo que no era muy glamoroso. Creo que Juan no olía muy bien. No sé por qué percibo eso. Imagínense, allí vestido con piel de camello, metido en una cueva. No creo que se bañaba mucho. Así que no tiene que haber sido alguien con mucho glamour como para que la gente lo quisiera seguir, ¿verdad? No andaba cadenas de oro, ni anillos relucientes, ni se peinaba mucho. Creo yo que el pelo lo andaba medio enredado. Así me lo imagino yo a Juan. Medio flacucho porque vivía en ayuno. O sea, no era nadie atractivo. Pero su predicación, sus palabras fueron exactamente lo que Dios le dijo que tenía que hablar. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación. Y esas palabras tenían poder y autoridad porque fue lo que Dios le dijo que hablara. Si Juan le agrega o le quita, deja de tener el poder y la autoridad que debe de tener. Y ese espíritu profético que reposó sobre Juan el Bautista, que es el mismo que estuvo sobre Elías, ¿qué es lo que provocó? Que la gente de Israel de ese tiempo volviera su corazón al Señor. Que se prepararan y dijeran, sí, yo me arrepiento de no haber creído en el Mesías. Yo me arrepiento de haber sido un legalista. Yo me arrepiento, quiero ser bautizado, quiero sumergirme en las aguas, quiero ser limpiado para que mi corazón esté listo cuando venga el Mesías. Eso fue lo que provocó. Pero yo le digo algo, el espíritu profético tiene que operar en este tiempo como nunca antes, porque el Señor está preparando la iglesia que va a recibir al Señor en su segunda venida. El Espíritu Santo está preparando a la iglesia en este tiempo para recibir a Cristo en su segunda venida, no como Salvador, sino como Señor. Para que Él venga a reinar y gobernar con un pueblo que esté bien dispuesto, que el Espíritu Santo lo haya ministrado, lo tenga preparado, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y entonces necesitamos que el espíritu profético esté activado en los púlpitos, en los lugares donde se ministra, que el espíritu profético esté sobre los predicadores, para que cuando ellos entonces hablen, abran su boca, la gente diga, yo quiero amar más al Señor, yo me quiero entregar más al Señor, yo quiero entregar mi corazón al Señor, me quiero reconciliar con Él, quiero que Él me encuentre en una buena condición. Eso es lo que tiene que imperar en este tiempo, porque la Escritura nos dice que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas y que Cristo está siendo retenido en los cielos hasta que todo sea restaurado. Entonces Él vendrá como la cereza del pastel para reinar y gobernar. Pero mientras eso no ocurra, Él no podrá venir. Entonces el espíritu profético también está operando en este tiempo sobre las personas proféticas que de alguna manera están dando el mensaje del Señor. Así es que el espíritu profético, aunque es el nivel más básico de las dimensiones de lo profético, definitivamente es sumamente importante y no solamente le pertenece al antiguo pacto, no solamente al tiempo de Juan el Bautista, también hoy día. Y dice Malaquías capítulo 4, creo que es versos 5 y 6, precisamente que Él enviará al espíritu de Elías o al espíritu profético antes que venga el día de Jehová grande y terrible, vuelve a decir, y que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No queremos que la tierra sea herida con maldición. Queremos que los hijos se vuelvan a los padres o al padre y que nosotros nos volvamos también a los hijos. El segundo nivel del campo profético es el nivel del don. Y voy a hablar primero del don de profecía. Mucha gente confunde el don de profecía con dones de revelación.
En primer lugar, quiero decirle, todos los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales, porque el Espíritu Santo es sobrenatural. No podemos decir este es natural, este es sobrenatural. No, todos son sobrenaturales. Pero se han clasificado los dones en dones de poder, dones de expresión verbal y dones de revelación. Interesantemente, el don de profecía no figura entre los dones de revelación, sino que entre los dones de expresión verbal. El don de profecía consiste en que en medio de la alabanza, en el éxtasis de la alabanza, de pronto se pone en pie alguien y dice, esto me da el Señor o así dice el Señor, pero lo que esa persona habla es un versículo de la Biblia o algo que ya está escrito. Y probablemente había alguien en la asamblea, hay alguien en la asamblea que estaba esperando esa palabra, que le va a traer alguno de los tres ingredientes del don de profecía, que es para consolación, para exhortación y para edificación. Esas tres características debe de tener el don de profecía cuando se manifiesta. Va a edificar, va a exhortar y va a consolar. Si alguien se para y empieza a decir cosas horribles, feas, aquí hay una mujer que está en pecado de adulterio, eso no es don de profecía, porque para empezar no edifica, no consuela y no exhorta, sino que normalmente es algo que ya está escrito en la palabra, en las escrituras. Y puede que la persona hasta lo lea, no es ni que se lo sabe de memoria. Y no lo vemos nosotros aquí, aunque deberíamos de ver todos los 9 dones fluyendo. Pero hay algunas congregaciones o denominaciones que son muy fuertes en cuanto a la manifestación del don de profecía. Una de ellas es Elim. ¿Verdad? Es muy reconocida porque hay mucha manifestación del don de profecía y normalmente son mujeres, casi no he visto varones sino mujeres, y normalmente se ponen un velo para poder expresar el don de profecía, porque la forma como ellos lo entienden, que la mujer no profetice con la cabeza descubierta. Le doy mi interpretación de eso, es que la mujer necesita una cobertura espiritual cuando va a dar una palabra profética, no necesariamente un pedazo de tela. Pero bueno, no nos atañe eso en este momento, y para eso el pastor Perello es experto en ese tema de cubrirse la cabeza, él les puede explicar. Bueno, entonces el don de profecía es para edificar, para consolar, para exhortar. Pero no requiere de la revelación del Espíritu Santo, es un don de expresión verbal. Lo que requiere es que la persona se conozca la Escritura, o que la persona tenga a la mano la Escritura. Ese es el don de profecía. Ahora, siempre el que fluye en el don de profecía lo va a hacer en el lenguaje vernáculo, o sea, en el que se domina en el lugar donde está. Si está en Estados Unidos, pues lo hará en inglés, si está aquí lo hará en español, etcétera. No requiere que lo haga en otras lenguas. Cuando es otras lenguas es diverso género de lenguas, que ese ya es otro don. No es igual al don de profecía, sino que lo va a decir en el idioma español. Pero para mí, el segundo nivel de las dimensiones proféticas tiene que ver con los dones de revelación del Espíritu Santo. Son 3 los dones de revelación del Espíritu Santo: la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Hemos estudiado sobre esos dones. ¿Por qué creo que estos dones de revelación son importantes en las dimensiones del campo profético? Porque precisamente para manifestarlos se requiere de la revelación del Espíritu Santo. Nadie puede fluir en ninguno de estos 3 dones si no es porque el Espíritu Santo le está revelando algo. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? El discernimiento de espíritus me enseña a discernir entre lo que es divino, lo que es profano, lo que es demoníaco. Que una manifestación que esté ocurriendo o una actitud en alguien, yo pueda discernir si eso es algo divino, es algo del Señor,
o si eso es algo carnal, o si lo que está ocurriendo es algo del enemigo. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, aquellos que son ministros y ministran liberación, o que se manifestó una liberación aunque no fuera su intención. Y el endemoniado empieza a manifestarse, los demonios empiezan a aullar y bueno, todo va bien. Y de pronto esa persona se pone en pie y comienza a hablar en otras lenguas. ¿Cómo sabe usted que esas lenguas son de Dios o esas lenguas son del enemigo o son carnales? Solo por el discernimiento de espíritus. Porque muchas veces podría confundirse o podría parecer que son lenguas angelicales del espíritu, pero son demoníacas. Pero también hay otros que cuando no hablan en otras lenguas puedan imitarlo y son lenguas humanas que se las están inventando y que no necesariamente son espirituales. ¿Está conmigo? Pero solo el discernimiento de espíritus nos puede enseñar. Yo les comentaba, y esto ocurrió hace muchísimos años y obviamente hemos tenido otras experiencias, pero esta me dio mucha risa. Cuando los hijos mayores míos en ese tiempo eran jovencitos y teníamos un grupo de jóvenes y eran muy fuertes en los dones del Espíritu Santo y se iban a hacer retiros y bajaban, bueno, con gran unción y gran poder del Espíritu Santo. Y había un muchacho, un chico que vivía allí en la zona americana, que de pronto era una habladera en lenguas y todo, pero yo discernía que esas lenguas no eran del Espíritu. Así es que un día decidimos llamarlo y en ese tiempo usábamos el banquillo de los acusados. Así es que usted tiene la bendición de no haber estado en ese tiempo. Así que el chico estaba en medio y todos nosotros para juzgarlo ahí alrededor. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? El pobre muchacho terminó confesando que estaba enamorado de mi hija mayor y que entonces como ella era una muchacha espiritual, él tenía que parecer espiritual y por eso él hablaba esas lenguas. O sea, eran lenguas carnales, naturales. No eran del enemigo, pero tampoco eran espirituales. Y entonces, aunque a usted le parezca ridículo, hay personas que por parecer espirituales pueden aprenderse lenguas y pueden estar hablando lenguas para que crean que es espiritual. El diverso género de lenguas, que es un don de expresión verbal, no necesariamente un don de revelación, el diverso género de lenguas, es precisamente para dar mensajes en lenguas donde tiene que haber un intérprete. Pero volviendo a los dones de revelación que dijimos que son discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. ¿Cuál es la palabra de ciencia? Es cuando el Espíritu Santo le revela a usted un hecho que ya está en la mente de Dios, que tiene que ver con alguien que esté en el lugar. Por ejemplo, cuando usted percibe que hay alguien con una dolencia, con una enfermedad, ¿cómo se manifiesta ese don de palabra de ciencia? Muchas veces usted lo siente en su cuerpo, lo experimenta en su cuerpo, pero otras veces puede tener una visión, otras veces puede oír una voz, o puede que el Espíritu Santo le dirija a una escritura de la Biblia y allí está lo que usted está discerniendo. Creo que la palabra de ciencia, el Señor la manifiesta o el Espíritu Santo la manifiesta en cada quien de una forma particular, dependiendo cómo nosotros le entendemos a Dios y cómo Él nos habla. Nuestro padre ministerial, el hermano Ángel, él era un hombre de montaña y la palabra de ciencia él la recibía como hombre de montaña. A veces decía que un grillo llegaba y le hablaba. O que él tenía el hermano Pichete, un pichete que llegaba y le daba mensajes. Bueno, él entendía el pichete, yo no sé cómo, pero era la manera como él recibía la palabra de ciencia, ¿verdad? Probablemente alguno de ustedes le va a hablar de otra manera en los dibujos que está haciendo, lo que está estudiando, no sé. Dios busca la forma de que nosotros le entendamos.
Así es que es importante que nosotros estemos activados cuando vamos a ir a ministrar o vamos a estar en una reunión. Yo le pido al Espíritu Santo siempre que no me permita diluirme o distraerme por lo que veo naturalmente, sino que pueda escuchar o discernir espiritualmente lo que Él quiere mostrar. Y muchas veces puede venir como una visión, pero si nosotros no la interpretamos correctamente, también podemos meter la pata. Porque recuerdo una vez que hermano Ángel nos decía que mientras estaba en la reunión, en el culto, él tuvo una visión de una mujer que estaba abortando un bebé. Y él bien enojado ya iba a llamar allí quién era la que estaba pensando abortar el bebé. Y el Espíritu Santo le dijo, cálmate, tranquilo. Y después le dio la interpretación. Y era que la iglesia estaba abortando los milagros que Dios estaba queriendo hacer. Una cosa muy diferente, pero nosotros necesitamos interpretar bien lo que Dios nos está queriendo decir. La palabra de ciencia es sumamente importante para poder identificar lo que está ocurriendo o que está afectando a una persona en determinado momento. Pero algo que he visto, que la palabra de ciencia casi nunca viene sola, sino que viene acompañada de la palabra de sabiduría. Porque en la palabra de ciencia Dios te muestra la dolencia, te muestra el malestar, te muestra la enfermedad, lo que sea. Pero con la palabra de sabiduría Dios te da la respuesta o la dirección o la recomendación o Dios da como la medicina para resolver lo que se captó por la palabra de ciencia. Y Dios me muestra mucho lo de las enfermedades a través de la palabra de ciencia. O sea, que yo empiezo a experimentar en mi cuerpo lo que a las personas les está doliendo, les está molestando. Y es bien tremendo porque cuando uno experimenta el dolor o el malestar de las otras personas, hasta que llama a la persona y la persona es sanada, se le quita a uno el malestar. Entonces a veces uno llama y la gente no pasa, le da pena y uno con aquella incomodidad, y hasta que la persona pasa es que entonces uno puede ser libre de eso. Es sumamente importante cuando Dios hace un llamado por palabra de ciencia. Es bien importante acudir al llamado y ser específico. ¿Por qué razón? Yo digo, Dios puede sanar en directo y no necesita llamarte por palabra de ciencia, pero si te llama por palabra de ciencia es porque seguramente Él quiere decirte algo más, algo específico que es para esa persona. Y lo de la palabra de ciencia fue una manera de identificar a la persona, o que la persona se pudiera identificar y pudiera pasar. Y a veces por pena de algunas cosas uno no pasa y se pierde entonces la bendición de lo que Dios quiere hacer. Y la palabra de sabiduría, como dije, es como la receta de parte de Dios para ese problema que se manifestó a través de la palabra de ciencia o que pudo ser evidente a través de la palabra de ciencia. Entonces, muchas veces en las congregaciones proféticas hay muchas personas que fluyen con palabra de ciencia y usted verá que van y se acercan y le dice, hermano o hermana, eso pasó mucho ahorita en Capi, que había gente que venía de otros lados. Dios me muestra tal cosa. Pero a veces no tenemos la palabra de sabiduría, entonces dejamos como incompleto el asunto. Es como un médico que tenga el diagnóstico pero que no le dé el tratamiento. Entonces necesitamos ambas cosas, si no dejamos a la persona así. Y el hecho de que haya personas que fluyan en la palabra de ciencia no quiere decir que son profetas. No quiere decir que necesariamente vayan a ser profetas. El deseo de Dios es que toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado a través de los dones del Espíritu Santo. Todos nosotros que hemos creído, hemos recibido a Jesús, tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Y entonces los 9 dones están en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y potencialmente podríamos ser usados con cualquiera de esos dones. Así es que, en verdad,
el que alguien fluya en la palabra de ciencia o palabra de sabiduría o discernimiento de espíritu, aunque es o son dones de revelación, no indica que la persona es profeta. Sí, eso quiero que quede claro, pero es una dimensión del campo profético porque tiene que ver con la revelación. Así que muy importante que sepamos, y en una casa profética todos deberían de fluir con los dones de revelación del Espíritu Santo. Y usted ve aquí muy a menudo, yo tuve un sueño de tal cosa, es que yo recibí tal cosa, yo vi a esa persona y yo sentí que esto, que lo... Eso es palabra de ciencia. Y qué bueno, hay que activarlo y hay que seguirlo usando. Entonces, mis amados, Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero también en 1 Corintios capítulo 12, verso 8, le voy a leer. Le leo para confirmar nada más lo de los dones del Espíritu Santo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero lo que sigue es muy importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No depende de nosotros, depende del Espíritu Santo como Él quiera repartir. Ahora vaya a 1 Corintios 14, por favor. Siempre hablando del don de profecía. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a parar ahí un segundito. ¿Por qué dirá el apóstol Pablo a los Corintios? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, o sea, procurarlos es desearlos, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sabe por qué dice pero sobre todo que profeticéis? Aquí abajo le da la respuesta. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Creo que está más que claro lo que dice aquí el apóstol Pablo, y él da la razón por la cual es tan importante el don de profecía o el profetizar, porque se edifica a toda la iglesia y como es en el idioma español, en este caso, pues todos lo van a entender, ¿verdad? Pero entendamos, el don de profecía no es requerido en el ministerio del profeta. Sin embargo, los dones de revelación, que son la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, sí son herramientas usadas por el profeta de oficio. Y para saber que alguien es profeta verdadero, necesita manejar por lo menos 2 de los 3 dones de revelación. No puede haber un profeta que no fluyan los dones de revelación del Espíritu Santo. Voy a mencionar el oficio del profeta, pero no voy a entrar en ello hoy, porque sería darle demasiada información y yo prefiero activarles a ustedes en lo que ya hablamos. Entonces, quiero que veamos 1 Corintios 12, 27 al 29.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego viene la pregunta y usted me va a contestar, ¿son todos apóstoles? Pero hable fuerte para que oigan los que están conectados. Ok, ¿son todos profetas? Ah, ya va mejor. ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Ok, muy bien. Entonces, el oficio del profeta es el más alto nivel del campo profético. Y dentro del profeta hay diferentes unciones en las cuales se mueve el profeta. Y eso la próxima vez que esté aquí compartiendo con ustedes en domingo, lo vamos a enseñar, porque lo quiero dejar toda una reunión solo para el oficio del profeta. Pero por lo pronto, de acuerdo a lo que hemos hoy aprendido, y siendo que esta es una congregación profética, aquí todos deberíamos de fluir en los dones de revelación, o sea, en la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Para empezar, todos deberíamos de hablar en otras lenguas. Quiero hacer esta diferencia y que quede bien claro. No es lo mismo hablar en otras lenguas como una señal del bautismo del Espíritu Santo que el diverso género de lenguas como un don del Espíritu Santo. El diverso género de lenguas, que es un don del Espíritu Santo, viene por revelación y es algo que usted no puede controlar. Es más, es algo que usted quizá no entiende, pero que hay un intérprete que sí lo entiende. Pero el hablar en otras lenguas como una señal del bautismo del Espíritu Santo es algo que usted puede comenzar a hacer cuando quiera y pararlo cuando quiera. Usted tiene control de ello. Y usted está hablando lenguas mientras está orando porque su hombre interior está siendo edificado. Su espíritu está siendo edificado. Y muchas veces usted no sabe ni cómo orar sobre algo y cuando está orando en otras lenguas le viene la revelación. Pero no confundamos el hablar en otras lenguas con el hecho del don del diverso género de lenguas. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo quiero en primer lugar hacer la pregunta o el llamado. ¿Hay alguien aquí que no está seguro de tener al Espíritu Santo en su interior? Y si alguien no está seguro, quisiera que pasara, por favor. Si hay alguien aquí en la asamblea que dice, yo no estoy seguro si tengo al Espíritu Santo, entonces quiero que por favor pase si no tiene la certeza. Si usted recibió al Señor Jesucristo, usted lo reconoció como su único y suficiente Salvador, el Espíritu de Cristo que está dentro de usted es el mismo Espíritu Santo. Pero usted necesita estar seguro. Usted necesita decir, sí, yo tengo al Espíritu Santo. Pero si alguien no está seguro, le ruego que pase, por favor.